primer lugar, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias una vez más por asistir a esta audiencia virtual, este ciclo de conferencias que se reúnen, no sé, bajo el título El futuro de la Ley 1581 de 2012, reforma o derogación. Antes de comenzar, como cada día, me gustaría recordarles que todas las sesiones que hemos tenido desde el día de hoy hacia atrás, incluso esta que está teniendo lugar en el día de hoy, así como aquellas que tienen prevista su realización las semanas siguientes hasta el día 28 de noviembre, han sido subidas o van a ser subidas al canal de YouTube de Aledia Legaltech Colombia. En el día de hoy nos acompaña Jorge Amariz Silva. Él es abogado de la Universidad Javeriana, especialista en innovación legal y propiedad intelectual con un máster en protección de datos. Es socio y director de propiedad intelectual e innovación en Lois Consulting Group y dirige LATAM Datos Personales en Ecuador. Ha trabajado como DPO en empresas de retail, fintech en Colombia y además asesora a diversas organizaciones en protección de datos y ejerce como docente universitario. En el día de hoy nos va a presentar su conferencia bajo el título de bases de datos, actividades de tratamiento, claves para entender la transición en el registro, donde abordará los cambios claves necesarios para adaptarse a esta eventual transición en el contexto de las obligaciones de registrar los tratamientos por parte de las organizaciones. Eh, si durante la exposición, durante esta conferencia, van surgiendo dudas, como siempre recuerdo que pueden dejarla por el chat o por el apartado habilitado para preguntas y respuestas. Y al final de la sesión se las pondremos a Jorge para que él nos la resuelva. Sin tomar más tiempo prestado, me gustaría dejarle con Jorge. Jorge, muchísimas gracias por estar aquí. Sí, Álvaro, muchas gracias por la presentación y antes de comenzar, agradecerle a Sara, a Nichols y a Ledia en general por la invitación y por darnos este espacio para hablar de temas que tanto nos gustan y que en privado también hemos discutido con muy buen atino y muy buen acierto académico. Y en efecto, el tema sobre el que vamos a conversar, porque quiero que esto se convierta más en una conversación que otra cosa, tiene que ver con uno de los cambios que yo podría decir no sustanciales más importantes propuestos en el proyecto de ley de modificación o derogación de la ley 1581 de 2012, que tiene que ver específicamente con el famoso calvario, y lo digo desde mi experiencia personal, que ha sido el Registro Nacional de Base de Datos o el RNBD. Y es que estamos de acuerdo en que las bases legitimadoras sí ya debían ampliarse y debían cambiarse, debíamos pasar a la siguiente etapa en lo que tenía que ver con la legitimación, con la autorización, el consentimiento, debíamos cambiar el enfoque o debemos cambiar la normativa respecto de si nos enfocamos en el riesgo o cómo debemos enfocar la normativa. Debemos abordar de una manera diferente las transferencias, comunicaciones o accesos, entender muy bien ese sistema extraño que tenemos en la ley 1581 sobre transferencias o transmisiones. Entendemos que sí, en efecto, hay que reconocer nuevos derechos y hay que ampliar el espectro de derechos en materia de protección de datos, pero en lo que tiene que ver específicamente con el registro, que parece ser un asunto de importancia menor frente a estos, digamos, asuntos más profundos que les comentaba anteriormente, entramos en algo que en la práctica sí se convierte en un elemento fundamental dentro del proceso de cumplimiento normativo de responsables y encargados del tratamiento, que tiene que ver con esa obligación que se genera de llevar ciertos registros y o de registrar cierta información dentro de ciertos sistemas administrados por el Estado. Entonces, vamos a abordarlo entendiendo un poco una historia que lo planteo desde nuestra experiencia personal. Y es que el Registro Nacional de Base de Datos se ha convertido o se convirtió inicialmente en un calvario. Comenzamos con que se genera la obligación en la Ley 1581 del Decreto 1377, se reglamenta la información que debería incluirse dentro de ese registro en el Decreto 886 de 2014, se establecen unas fechas inicialmente
respecto de cuándo las empresas o los responsables y encargados debían registrar cierta información dentro de ese sistema nuevo público que había sido creado en virtud de lo establecido en el decreto 886, y comienza todo un caos operativo y todo un caos técnico que nos ha llevado un poco a lo que estamos hoy. Y es que recuerdo perfectamente, 9 de noviembre de 2016, todas las personas, todas las empresas llamándonos, pidiendo, necesitamos registrar las bases de datos, no sabemos de qué se trata esto, nos acaban de avisar que tenemos que hacer unos registros, el sistema estaba colapsado, la página del RNBD no funcionaba. Al final, creo que no conozco una sola persona o una sola empresa que haya logrado efectivamente el 9 de noviembre de 2016 llevar a cabo algún tipo de registro porque simplemente la página estaba caída. Entonces, eso llevó a que la SIC se viera obligada a extender el plazo de registro más o menos hasta el 30 de junio de 2017. ¿Qué pasó? Llega la semana anterior, misma situación, el sistema colapsado, era imposible entrar al RNBD, las empresas no podían hacer sus registros, nadie sabía qué estaba pasando y nuevamente nos quedamos todas las empresas o nos quedamos todos los obligados sin la posibilidad de hacer los registros en el RNBD. ¿Qué pasó? La SIC se da cuenta de esto y decide reducir el universo de obligados con el objetivo de facilitar o reducir esa presión y esa tensión que se generaba sobre el sistema. Reduce el universo de obligados y establece que quienes estaban obligados a hacer el registro eran aquellas empresas o sociedades sin ánimo, empresas, perdón, y establece el límite en 100.000 VTs, que a hoy es más, estamos hablando más o menos de activos iguales o superiores a 4.700 millones de pesos. Entonces, digamos que toda esa transición y ese proceso que se llevó a cabo durante casi 4 años, al final se terminó convirtiendo en una carga operativa que las empresas o los responsables encargados del tratamiento, incluyendo empresas y entidades públicas, terminan haciendo sin considerar la profundidad y sin considerar la importancia que la información que están entregando dentro de ese registro puede tener a futuro. Entonces, esto termina convirtiéndose, como les decía, en una carga operativa que, como van a ver en nuestras conclusiones, puede no ser necesaria y puede ser el mecanismo menos eficiente para que tenga, digamos, un impacto efectivo dentro de la normativa y dentro del cumplimiento que las diferentes organizaciones tienen. Entonces, ¿qué vamos a tratar de entender hoy? ¿Qué es un sistema de registro? Analizar algunos de los antecedentes de sistemas de registro que hay en el mundo, pues los más importantes, los que parten desde el reglamento del RGPD y España, teniéndolo como referente, analizar qué es el RNBD y cuál es el alcance, analizar qué es un registro de actividades de tratamiento, analizar y entender cuál es la transición que propone el proyecto de ley y llegar a algunas conclusiones. Entonces, entendamos primero qué es un sistema de registro en protección de datos personales, y esta es una definición propia que traté de construir de manera simplificada teniendo en cuenta diferentes elementos. Y estos son sistemas de registro que se convierten en mecanismos para que los responsables y encargados del tratamiento documenten los tratamientos de datos personales que les son propios con el objetivo de, primero, dar publicidad a las actividades de tratamiento que realizan y, por otro lado, reforzar el control de las autoridades de control frente al cumplimiento normativo de los responsables y encargados del tratamiento. Yo los divido en dos tipos de sistemas y aquí ya vamos a entrar un poco más en materia. Los sistemas de registros públicos que imponen la obligación a los responsables y encargados de notificar o registrar ante medios administrados por autoridades públicas cierta información respecto de las operaciones de tratamiento que adelantan, RNBD. Y o los sistemas de autorregistro, que son sistemas que imponen la obligación a los responsables y encargados de analizar cada operación de tratamiento y de identificar para cada una de estas cuáles son las características propias de ellas, como por ejemplo, cuáles son las bases de legitimación, cuáles son los tiempos de conservación, cuáles son las medidas de seguridad implementadas para ese tratamiento, cuáles son los tipos de datos tratados, los destinatarios,
las transferencias, entre otro tipo de información. Entonces, encontramos estos dos sistemas, el sistema de registro público como el RNB y el sistema de autorregistro como el registro de actividades de tratamiento que está planteado en la normativa europea actual y que incluso ya han tomado algunas normativas a nivel latinoamericano como en Ecuador. ¿Cuáles son algunos de los antecedentes de este sistema de registro? Inicialmente, digamos que partimos de la famosa LORTAT, que da pie a que en la Directiva 9546 se genere lo que se denominó la obligación de notificación a la autoridad de control, que estaba consignada en el artículo 18 y que implicaba y generaba la obligación para ciertos responsables registrar cierta información dentro de lo que se denominaba el Registro General de Protección de Datos, que era en realidad un registro de ficheros. Es decir, la obligación se generaba para el registro de bases de datos y aquí, digamos, hay un tema importante que vamos a ir desmenuzando que tiene que ver con referente que debemos tener en cuenta, es la Directiva Europea 9546. Ese consideramos que es el antecedente fundamental y que es además el que da pie para que en Colombia se generara esa intención de configurar y construir el RNB o el Registro Nacional de Base de Datos. Pero hubo una transición, evidentemente, y bueno, estamos ante, hay personas tanto de Europa como de Colombia, y esta transición, cuando entra en vigor el Reglamento General de Protección de Datos, implicó que se sustituyera la obligación de notificación de ficheros a la autoridad de control y por el contrario generó la obligación para responsables y encargados de llevar un sistema de autorregistro. Entonces se hace la transición del sistema de registro público inicialmente administrado por la autoridad de control a un sistema de autorregistro en el que se impone la obligación a que responsables y encargados llevaran un sistema que les permitiera hacer seguimiento y donde documentaran todas esas actividades de tratamiento que estaban llevando a cabo. Y las razones que llevaron a que esta decisión se tomara, digamos que fueron un poco difíciles de determinar porque hay gran información alrededor de ello, pero yo las podría concluir digamos, en dos o tres principalmente, y es que las bases de datos o ficheros son estáticos, mientras que los tratamientos son dinámicos. Y al ser estáticos y mantener un registro sobre ellos, deja por fuera el dinamismo mismo empresarial que se da alrededor del tratamiento de datos personales. Entonces, eso implicaba que resultara fundamental hacer una transición efectiva al registro o al seguimiento de las actividades de tratamiento y no únicamente sobre el fichero o la base de datos que se había registrado previamente. Entonces, se da esta transición del sistema de registro público a una transición a un sistema de autorregistro. Entonces, ¿qué se había identificado? En primero, digamos que ese sistema de registro público tenía algunos problemas fundamentales. El primero de ellos es que la autoridad de control no tenía los recursos suficientes para revisar todos los registros. Era imposible hacer seguimientos a una gran masa de responsables y encargados que habían realizado toda una serie de registros en el registro de ficheros. Por otro lado, evidentemente, teniendo en cuenta que, digamos, ya había un desarrollo de transacciones y de digitalización, había un aumento en el volumen de datos tratados y eso implicaba una carga operativa casi que insostenible y que era muy difícil de hacer seguimiento. Entonces, digamos que generaba muchas dificultades en la autoridad de control para efectivamente hacer un seguimiento y hacer un control respecto de esa información que se estaba registrando. Entonces, al final terminaba siendo un registro y, digamos, no sé si la palabra suene fuerte, inútil, porque las empresas tenían una gran carga operativa de llevar a cabo un registro y al final ese registro terminaba siendo o no tenía ningún tipo de utilidad porque para la autoridad de control era imposible hacer seguimiento a ese enfoque. Entonces, eso generó, entre otras razones, que se hiciera necesaria ese cambio del registro público al sistema de autorregistro. El grupo de trabajo del artículo 29 hizo un análisis de esa transición y digamos que identificó 5 elementos fundamentales
como aquellos que dieron pie digamos, a esa necesidad y a ese cambio. El primero tenía que ver con que al tener un registro o un autorregistro, se facilitaba la evaluación de los riesgos, teniendo en cuenta además que ya el análisis no se hacía directamente sobre el fichero, sino sobre el tratamiento en sí mismo. Entonces, eso permitía además analizar cuáles eran los procesos mismos y el procesamiento de datos que estaba llevando a cabo cada organización. Es decir, llevar a cabo ese autorregistro, identificar los tratamientos, permitía analizar de una manera mucho más concreta y mucho más directa los diferentes procesos y procesamientos de datos personales que se estaban llevando a cabo. También facilitaba y contribuía al cumplimiento del principio de responsabilidad demostrada, tenía un impacto sobre las pymes porque redujo una carga que era bastante significativa para ellas, que era llevar a cabo ese registro de ficheros, y finalmente también se convertía en un apoyo a las autoridades de supervisión en caso de que los responsables encargados fueran requeridos. Digamos, estas 5 elementos que identificó el grupo de trabajo quedaron establecidos en un documento que se denominó, digamos, la posición del grupo de trabajo del artículo 29 respecto de el cambio o la transición del registro público al registro de actividades de tratamiento. Entonces, se hace esta transición y se establece en el artículo 30 del Reglamento General del RGPD que responsables y encargados debían llevar un registro propio en el cual debían documentar todas las actividades de tratamiento que llevaran a cabo. Estableció además que no era una obligación general, sino la limitó, digamos, limitó ese universo de obligados a ciertas características, a unas empresas o unos responsables encargados con ciertas características, y sí dejó la obligación general para todas las entidades públicas, que además tienen la obligación de hacer públicos esos registros. Entonces, se desaparece esa obligación de notificar ficheros ante el Registro General de Protección de Datos y se establece esta nueva obligación de llevar un sistema de autorregistro denominado el famoso registro de actividades de tratamiento. Ahora, como elemento por excelencia que nos permitiría entender cómo se materializan esos sistemas de registro públicos, pues podemos analizar el RNBD o el Registro Nacional de Bases de Datos, que está establecido en el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012. De manera general, y lo define la misma ley como un directorio público de bases de datos que administra la Superintendencia de Industria y Comercio, donde se documenta cierta información conforme como lo establecía el decreto 866 de 2014, que debe ser actualizado cada año y periódicamente según ciertas características, y donde se deben reportar ciertos incidentes de seguridad que giren alrededor de las operaciones de tratamiento de base de datos. Como complemento a ello, la SIC en algunos de sus estudios de medidas de seguridad sustenta que la existencia del Registro Nacional de Base de Datos tiene como objetivo facilitar, concientizar y sensibilizar, perdón, discúlpame, Álvaro, ¿me confirmas que estoy compartiendo la Sí, sí, pantalla? sí, sí, Ok, te lo confirmo. discúlpame, es Sí, que se no. ve perfectamente. Vale, perfecto. Es que no, me llegó un mensaje que de pronto no estaba compartiendo la pantalla. Sí, sí, Gracias, lo estás perfecto. compartiendo. Vale, perfecto. Entonces, este sistema de registro, perdón, en este estudio de medidas de seguridad de la SIC, digamos, se complementa esa importancia, o de lo que se considera la importancia del registro del RNBD, y establece que tiene, digamos, que busca concientizar y sensibilizar tanto a responsables y encargados y a los mismos titulares, lo cual dejo entre comillas porque estoy bastante en desacuerdo con eso, para que mediante el conocimiento de las debilidades en la implementación de medidas de seguridad en el tratamiento de datos personales y apropiadas y efectivas, haya una reflexión sobre su propia responsabilidad desde su papel en el proceso de tratamiento, en el cuidado, no solo por cumplimiento, sino por el respeto, el compromiso y la confianza que se generan a partir de una protección adecuada de los datos personales. Entonces, ¿qué implica ello? Implica que el RNBD al final termina teniendo un propósito de concientización y sensibilización, y lo que pude identificar analizando ciertos datos y cierta información es que esto no es tan
exacto y, digamos, no es tan cierto a hoy, Pero, 2024. Y ya di- vamos a di- analizar un poco los datos. Ahora, disculpa, Jorge. Sí, dale, dime, Edgar. porque el registro nacional, bueno, el registro de base de datos, según comentas, ¿no? Se está implementando, bueno, se ha implementado ya en varias legislaciones. O sea, me viene a la mente Perú, Ecuador, Argentina, y al final se implementa como una herramienta que es una supervisión para asegurar la efectiva protección de los derechos de los interesados, de los derechos de los titulares en cuanto respecto de las autoridades de control. Con esto que estás explicando, ¿consideras que realmente ha funcionado de cara a los sujetos para que estos sujetos que se encuentran obligados cumplan con la normativa de protección de datos? ¿Está funcionando realmente? No, en definitiva, considero que no está funcionando. Y te explico por qué. Mira, los defensores del Registro Nacional de Bases de Datos y de los registros públicos en general identifican por lo menos estos 5 elementos como esos, digamos, esos elementos positivos y útiles de estos registros públicos. El primero es que es un mecanismo de publicidad. Sin embargo, pues la publicidad y el principio de transparencia y el derecho a la información que tienen los titulares ya establece que los responsables encargados de tratamiento tienen que hacer pública de manera además clara, sencilla, legible y de fácil comprensión toda la información alrededor de las operaciones de tratamiento que realicen. Los titulares no acudimos al Registro Nacional de Base de Datos. Si tenemos una duda sobre qué está haciendo un responsable o un encargado con nuestra información o cuáles son las operaciones de tratamiento que están llevando a cabo, nos vamos a la política de tratamiento de la información o presentamos una petición o ejercemos alguno de nuestros derechos. Entonces, como mecanismo de publicidad, no. Eso, digamos, ya está cubierto. Ahora, para proteger información es otro de los elementos que identifican como un elemento positivo de los registros públicos. Pero en realidad toda la información que yo registro en los registros públicos es información que ya es pública, porque en estos registros yo no estoy registrando como tal información de los titulares, sino información alrededor, digamos, general que identifican ciertas operaciones de tratamiento, pero no específicamente sobre los tratamientos o la información contenida en esos tratamientos. Entonces, no está protegiendo realmente ningún tipo de información. Generar confianza. En realidad, no se genera ningún tipo de confianza porque es que la ciudadanía no sabe que existe el registro. Los ciudadanos no acudimos al Registro Nacional de Base de Datos a consultar absolutamente nada. Los usuarios o los clientes de una compañía no verifican ese registro. Entonces no genera ningún tipo de impacto respecto de la confianza del público en general alrededor de las operaciones de tratamiento de un responsable o un encargado. Ahora, que permite o facilita implementar programas modernos útiles y verificables. Esa ya es una obligación legal. O sea, el registro no es el que permite implementar estos programas, es que ya los responsables encargados tienen la obligación legal de implementar un programa de protección de datos acorde con sus operaciones y sus actividades de tratamiento de datos personales. Y finalmente, defienden que tiene un rol pedagógico, que tiene que ver con lo que leíamos hace un momento, y es que el estudio de medidas de seguridad de la SIC considera que el RNBD tiene el propósito de concientizar y sensibilizar. Sin embargo, si nosotros nos vamos a los datos, encontramos que el impacto del RNBD en ese rol pedagógico es mínimo. Y solamente analicemos lo siguiente, mira, según el estudio de medidas de seguridad de 2023, a marzo de 2023, habían 34.402 responsables del tratamiento registrados en el Registro Nacional de Bases de Datos, entre entidades privadas y entidades públicas. De entidades privadas, de esos 34.000, de esas 34.000, 94.6% corresponden a entidades privadas y el 5.4% corresponden a entidades públicas. Ahora, vamos a los números globales. Para 2023 en Colombia existían 1.740.168 empresas activas. Entonces, la cantidad de empresas, o bueno, de responsables registrados en el RNBD versus
en la cantidad total, solamente estoy hablando de personas jurídicas, porque recordemos que esto es una obligación global, tanto para personas jurídicas o naturales que lleven a cabo operaciones de tratamiento. Entonces, el impacto real de ese rol pedagógico es mínimo. ¿Por qué? Porque no hay un número considerable de organizaciones que cumplen con el registro, que además una cosa es cumplir con el registro y otra cosa es realmente que cumplir con ese registro implique que las organizaciones tienen un programa de protección de datos debidamente implementado. Entonces, ese impacto en ese rol pedagógico es mínimo. No tiene ningún sentido. Si nos damos cuenta, el aumento entre organizaciones que se registraron en el 2019 y el 2023, si no estoy mal, es apenas del 4.8%. Entonces, ese rol pedagógico realmente, a mi modo de ver, no existe y no tiene ningún tipo de impacto. Alguien levantó una pregunta. Gilbert, adelante, cuéntanos. Bueno, él comentaba por el chat que le parece valioso que en el registro se reportan los encargados del tratamiento. Ok, vale, perfecto, excelente. Ya vamos a abordar esa parte. Entonces, como les decía, si analizamos esos números y ese rol pedagógico, al final, solamente según la información registrada en el RNBD del universo de obligados, es decir, empresas que tienen más de 100.000 de activos o patrimonio superior a 100.000 VTs, únicamente el 1.98% han cumplido por lo menos con el registro. Recordemos que cumplir con el registro no implica necesariamente que tengo un programa de protección de datos debidamente implementado. Entonces, el impacto es bastante bajo. Ahora, vámonos a entidades públicas, donde digamos que el escenario podría ser un poco más positivo, pero creo que en la práctica todos sabemos que no es así. Y es que se supone que en Colombia hay alrededor de 2.747 entidades públicas. Eso quiere decir que únicamente el 50% aproximadamente han cumplido como mínimo con el registro en el Registro Nacional de Bases de Datos. Entonces, ese rol pedagógico termina siendo, o el impacto de ese rol pedagógico termina siendo mínimo versus el costo operativo que genera tanto para el Estado como para las organizaciones llevar un registro o tener esa obligación anual, mensual o más bien periódica de actualizar el Registro Nacional de Base de Datos. Entonces, digamos que considero que como mecanismo de registro público, el Registro Nacional de Base de Datos no tiene digamos que no es un mecanismo que implique que se estén invirtiendo de manera adecuada los recursos, tanto económicos como el recurso humano, para llevar a que las organizaciones cumplan con sus obligaciones en materia de protección de datos personales. Además de unos problemas adicionales que tienen que ver primero con que la información requerida o alguna de la información requerida en el Registro Nacional de Base de Datos es altamente técnica y las organizaciones en el país no tienen la capacidad para dar información clara y real, porque versa sobre preguntas que requieren de un conocimiento técnico especializado en materia informática que muchas de las organizaciones en el país carecen. Entonces, o contestan por contestar o contestan mal y terminan metiéndose en algún tipo de problema o recibiendo algún tipo de requerimiento de parte de la Claro, autoridad de control. eso es Álvaro, una dale. cuestión que te quería preguntar, porque claro, los datos que estás mostrando son un poco abrumadores y es más, si nos centramos en las sanciones impuestas en materia de protección de datos del año 2023, la mayoría de los sancionados son microempresas. Entonces, teniendo en cuenta esto que comentabas, ¿no? Y estos datos de sanciones, de verdad, ¿piensas que este enfoque diferencial, ¿no? Basado en los activos de una organización es adecuado o realmente no está actuando correctamente? Considero que es inadecuado y ya vamos para allá. Y es que en primera medida, pocas empresas en Colombia tienen la capacidad técnica y organizacional para contestar de manera acertada la información o cierta de la información requerida en los registros nacionales de bases de datos, especialmente en lo que tiene que ver con seguridad de la información. No todo el mundo inclusive sabe qué es un encargado del tratamiento. No todo el mundo sabe diferenciar qué es una transferencia o qué es una transmisión, menos las personas van a tener conocimiento sobre política o digamos una pyme que vende zapatos,
que pueda que llegue a cumplir con ese patrimonio de 100.000 VTs, no va a tener mucho conocimiento o no va a tener una política de control de acceso a información personal tanto en instalaciones físicas como a nivel tecnológico. Entonces, todas esas situaciones complejizan muchísimo, digamos, el llevar esos registros. A eso sumémosle que la autoridad de control definitivamente no tiene cómo verificar que la información registrada sea real. Inclusive periódicamente emiten estos estudios de medidas de seguridad, pero no hay una verificación real respecto de si la información que está siendo entregada es real o no. Ahora, obviamente, todos los empresarios y todos los responsables encargados tenemos la obligación legal y ética de consignar información fidedigna, pero eso no pasa y pasa muchas veces y no pasa muchas veces porque hay desconocimiento respecto de esos aspectos técnicos que el empresario común no conoce. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tiene el RNBD, es altamente técnico y no hay esa capacidad para dar información clara y real. Y la autoridad de control, por su parte, no tiene la capacidad ni técnica, ni humana, ni de ninguna manera para verificar que toda esa información sea real y tomar al azar y hacer requerimientos al azar. Al final, lo que termina haciendo es tensionar la ya difícil tarea de llevar empresa en Colombia, que es lo que pasa muchas veces. Se requiere, con base en el RNBD, a un grupo específico de empresas para que den información respecto a la información para que, digamos, respalden cierta información que registraron dentro del registro. Entonces es bien complejo para las empresas llevar eso, como tú lo mencionabas. En el 2019, en el 2023, perdón, se iniciaron por lo menos 19 investigaciones a MIPYMES por presuntos incumplimientos o inexactitudes en sus registros en el Registro Nacional de Base de Datos. Digamos que este es un número aproximado de investigaciones. Y a eso sumémosle que quien es el mayor procesador de datos del país, que es el Estado, y que también tiene esa obligación de registro, no evidenciamos ningún tipo de acción contundente o de control. Entonces, el registro en esos roles que plantean acá de publicidad, de protección de la información, de generación de confianza, de tener un rol pedagógico, de permitir implementar programas modernos, útiles y verificables, se queda muy corto. Ya sabemos que respecto de lo pedagógico, el impacto es mínimo en el gran universo de obligados que tiene el país. Y eso solo partiendo de empresas activas o entidades del Estado reconocidas. Tengamos en cuenta que no sabemos cuántas personas naturales pueden estar inmersas dentro de la obligación de registro o de la obligación de implementar programas de protección de datos personales. Entonces, al final, el Registro Nacional de Base de Datos no funciona como un medio de publicidad en primera medida porque no es el lugar en el que los titulares acceden a información fidedigna sobre sus tratamientos. No es fidedigna porque no sabemos si lo que se registró es real y es altamente complejo de hacerlo, y tampoco porque los titulares no acuden al Registro Nacional de Base de Datos, sino que acuden, sí, digamos, dentro además de esa falta de conocimiento, terminan acudiendo directamente al responsable o encargado. Y es que los titulares desconocen por completo que existe ese Registro Nacional de Base de Datos. Digamos que todo esto nos lleva a que como registro público, el Registro Nacional de Base de Datos, y es una opinión personal, no resulta siendo la manera eficiente para que las autoridades de control inviertan recursos, mientras que además se genera una carga innecesaria dentro de las empresas para cumplir con una obligación que no está siendo cumplida de manera plena y no se satisface en realidad la finalidad de tener esos registros. Entonces, eso partiendo de un ejemplo de un registro público, como el Registro Nacional de Base de Datos. Ahora, pasemos a estos sistemas de autorregistro, como el registro de actividades de tratamiento establecido en el artículo 30 del RGPD o el registro, y ya entramos dentro de esta transición que plantea el proyecto de ley que el artículo 33 propone, en el cual se busca hacer una transición parcial del Registro Nacional de Base de Datos a lo que ahora se va a denominar el Registro de Actividades de Tratamiento. ¿Y cuáles son las características principales de estos sistemas
de autorregistro, y es que son sistemas que se llevan para documentar las circunstancias que rodean el tratamiento de unos datos personales. Son una manifestación del principio de responsabilidad proactiva y demostrada, y en esto, digamos, estoy totalmente de acuerdo, porque sí genera un movimiento interno dentro de las organizaciones para identificar cuáles son las actividades de tratamiento. Y eso facilita definitivamente todo proceso de implementación y todo proceso de cumplimiento de las regulaciones en materia de protección de datos, ya sea en Colombia, ya sea en España, ya sea en Ecuador o ya sea en cualquier país. Entonces, eso en efecto facilita y tiene un impacto bastante positivo y lo hace además como digamos, un elemento de proactividad y cumple con ese principio de responsabilidad proactiva y demostrada. Y obliga de alguna u otra manera a que los responsables y encargados se hagan cargo por sí mismos de identificar cuáles son las operaciones de tratamiento que llevan a cabo. Entonces, todo eso sí facilita en efecto los procesos de cumplimiento. Entonces, este registro de actividades de tratamiento del proyecto de ley mantiene la esencia del registro general del régimen del RGPD, tiene como algunas características que posiblemente cambien o sean reguladas posteriormente, pero en principio se convierte en una obligación universal para todos los responsables y encargados, y además tiene un elemento clave, y es que transforma el RNBD, ya ampliamente explicado, en algo que se denomina el registro de actividades del tratamiento, que va a ser un registro público administrado por la autoridad de control. Entonces, digamos, eso como los elementos claves de esa transición que plantea el registro de actividades de tratamiento del proyecto de ley. Ahora, ¿qué se crea acá? Y es que a diferencia de la supresión de la obligación del registro de ficheros que se da en el RGPD, aquí se crea un sistema híbrido que implica, por un lado, la obligación de tener un registro de actividades de tratamiento, es decir, un sistema de autorregistro, pero además se exige o se transforma el RNBD y se crea una nueva o se crea un nuevo registro que va a ser administrado por la autoridad pública, donde seguramente pues va a tener, digamos, van a tener esas dos cargas las organizaciones o entidades obligadas. Entonces, hay un sistema híbrido, se mantiene el RNBD, se cambia el nombre, pero al final termina siendo algo bastante similar y por otro lado se crea el registro de actividades de tratamiento. Dime, Álvaro, adelante. Sí, que entonces, ¿qué diferencias, o sea, sí, aparte, o sea, sería el cambio de nombre, pero qué diferencia existiría entre ese registro nacional de base de datos y el registro de las actividades del tratamiento en sí? O sea, en puridad. En realidad ninguno, en realidad ninguno. Bueno, tendríamos que ver cómo se va a reglamentar, pero se está generando una nueva obligación, que es un sistema de autorregistro, pero se mantiene la obligación de mantener un sistema de registro público. Entonces, se cambia el nombre del Registro Nacional de Base de Datos al Registro de Actividades de Tratamiento, pero también las organizaciones van a tener la obligación de llevar un registro propio de actividades de tratamiento. Evidentemente, llevar ese registro propio va a facilitar el registro posterior en el registro público. Sin embargo, sigue existiendo ese registro público que va a tener muy seguramente los mismos problemas del RNBD. Y es que va a ser muy difícil controlarlo, va a ser muy difícil hacer seguimiento y termina convirtiéndose en una manera ineficiente de invertir los recursos, tanto por las autoridades de control como para los responsables y encargados del tratamiento. Entonces, ese sistema híbrido, sí, de alguna u otra manera cambia y es una transición muy importante. Sin embargo, a mi modo de ver, debería revisarse si se mantiene o no ese registro de actividades de tratamiento público. Es decir, no nos quedemos con el sistema híbrido, sino quedémonos con el sistema de autorregistro. ¿Por qué? Porque esos sistemas de autorregistro sí tienen aspectos que facilitan el cumplimiento de las organizaciones. Entonces, Exactamente. Eso es lo que te quería preguntar también, porque entonces entiendo que ese registro público supone, o al menos de lo que estás comentando, supone una serie de dificultades operativas a las organizaciones a la hora de llevar ese cumplimiento, mientras que el autorregistro facilitaría esa actuación, ¿no? Por parte de esas organizaciones. exacto. Esa es mi perspectiva y te lo digo con un enfoque totalmente práctico con más de 10, 12 años que llevamos
acompañando a empresas a cumplir con las regulaciones en materia de protección de datos. Entonces, sí, la transición es positiva, es necesaria. Considero que no debería ser un sistema híbrido, como se los planteo aquí, porque nos genera esas dos obligaciones. Y considero además que se deben tener en cuenta dos elementos clave, y es que la autoridad de control debe emitir guías claras para que no se segreguen los tratamientos dentro de la manera en la que se lleva el registro. Cuando me refiero a que no se segreguen los tratamientos, es que de un mismo fichero o bases de datos pueden surgir 20 tratamientos, 20 operaciones de tratamiento diferentes. Y ese es uno de los retos que he identificado en la construcción de los RADs o de los registros de actividades de tratamiento. Y es que en la medida que tú hilas delgado, vas a ir segregando cada vez más actividades de tratamiento. Y esa segregación puede llegar a convertirse en un verdadero dolor de cabeza para las organizaciones. Entonces, esa transición debe darse con una limitación clara respecto de cuál es el alcance de la manera en la que se segregan esos tratamientos, de tal manera que el impacto de llevar ese autorregistro sea realmente positivo para las organizaciones. Entonces, digamos que en conclusión, esa transición es muy positiva. Sin embargo, considero que mantener el registro público no parece ser la manera eficiente de invertir los recursos por parte de las autoridades de control, y considero que ese registro va a terminar como el RNBD, que como te das cuenta, el impacto es bastante digamos, controlado o no tan grande como algunas personas consideran. Y bueno, no, muchísimas Porque gracias, Álvaro. los Dime. titulares se supone que, o sea, el Registro Nacional de Bases de Datos lo que permite a los titulares es poder saber en qué base de datos se encuentran nuestros datos, pero realmente con este Registro Nacional esto no es útil, esa información no llega directamente a los usuarios, mientras que con esa autorregulación sí que tendríamos un acceso más directo por lo que estoy entendiendo, ¿no? El acceso directo ya lo tienes. Me refiero a que, digamos que mi punto respecto de esto es que el acceso directo tú lo tienes con el responsable o encargado. Tú tienes no solamente el derecho a acceder a la información en cualquier momento, que debería estar en un lenguaje claro, sencillo y de manera y en un lugar de fácil acceso, sino que puedes ejercer tu derecho y exigirle o solicitarle al responsable que te entregue la información respecto a esas actividades de tratamiento. Entonces, el titular o el usuario, además de que desconoce la existencia de esos registros, tiene toda la posibilidad de acceder directamente al responsable o al encargado. Entonces, esos sistemas de registro público, al final, mira, no es que, no es que no funcione para nada, sino que es una manera eficiente en la que se invierten recursos escasos, en una manera ineficiente, perdón, en la que se están invirtiendo recursos que ya son escasos, porque mantener el sistema de registro es una carga tanto para la autoridad de control, que no puede controlar lo que está en ese registro, como para las empresas y para los responsables y encargados, para quienes se crean unas tensiones adicionales a las ya complejas tensiones empresariales que tiene dentro de su actividad común y dentro de su actividad normal. Entonces, el impacto o la razón por la cual los sistemas públicos de registro no deberían existir es porque no es una manera eficiente en la cual se deban invertir los recursos. Resulta en cargas innecesarias, y digamos que esa es la gran conclusión. El impacto es mínimo versus los costos de mantenerlo y de tenerlo. Por ende, es mejor no tenerlo y sí mantener un sistema de autorregistro que facilita el cumplimiento de las organizaciones y que facilita la identificación de las actividades de tratamiento, y sí genera en realidad esa conciencia y sí tiene un rol pedagógico dentro de las organizaciones. Ese es mi punto y ese es el análisis que hago, digamos, de este trasegar histórico desde la LORTAD, la directiva europea, el reglamento y, digamos, los cambios normativos que se están planteando ahorita en Colombia. Vale.
pues a mí me ha quedado todo clarísimo. Muchísimas gracias, Jorge, por brindarnos esta majestuosa conferencia. Sí que me gustaría que si alguien tiene alguna duda, que por favor que la aporte en el chat y que no se la guarde. Sí, sé que es un tema controversial. Pero en definitiva se resume un poco lo que comentabas, ¿no? Esa conclusión. A mí me gustaría también preguntarle a las personas que están conectadas si están de acuerdo con este sistema híbrido, cómo les ha ido con el Registro Nacional de Base de Datos. Sería interesante saber. Creo que aquí todos los que están han tenido algún tipo de experiencia con el RNBD. No, no tienen. Bien, muchas veces entre que se escribe y se envía. Vale. Sí, Briana dice que de acuerdo Bueno, con la ponencia en un sistema ineficiente, es un sistema ineficiente, y Patricia dice que ella siente que el registro no sirve para nada y solo genera carga adicional a la labor. Y Gilbert viste, o se sea, da esa es la opinión, Álvaro, mira, esa es la opinión generalizada. De pronto, en España no ha sentido Bueno, el tedio que es hacer un registro en el RNBD, teniendo en cuenta que esté buenos funcionando. días. Hola, Buenos Gilbert, días. adelante. Buenos días. Sí, no, muchas gracias por abrir el micrófono. Estaba tratando el chat, pero estaba bloqueado. No, simplemente aportarles, yo hice una maestría en ciberseguridad y ciberdefensa y mi tema fue definir una metodología para facilitar eso que Jorge nos está diciendo, que no es fácil. Pero digamos que la experiencia es que el tema de la obligación genera, digamos, esa conciencia que se requiere, porque de otra manera las organizaciones no mirarían esto. Y se los digo, implementado en diferentes entidades públicas y privadas. Por ejemplo, en alguna entidad de vigilancia le ofrecí yo implementar el programa y finalmente lo único que necesitaban en el 2016 era cumplir con el reporte. Pero el hecho de cumplir con el reporte los obligó a hacer un análisis de los tratamientos que tenían, a cumplir lo que ya la ley definía. Yo pienso que el error, y les compartí una gráfica, si ustedes miran ahí en el chat, hay una gráfica, bueno, son dos. La primera, algo que me parece interesante, que es el enfoque de Davarra, que habla de principios, derechos y procedimientos, y lo plantea de cara, digamos, al derecho a consulta, al registro. Para mí, miren, en ejercicios de docencia, en trabajo con entidades públicas, hacer un contraste entre la ley 1712 que obliga a las entidades a publicar el inventario de activos de información y hacer un contraste con el registro es valiosísimo porque deben de coincidir. En la práctica, uno logra identificar inconsistencias entre el inventario que hace una entidad pública y lo que reporta el Registro Nacional. Por ejemplo, en un ejercicio académico que hacíamos en la Universidad Autónoma de Occidente con los estudiantes, la Gobernación del Valle reportaba una sola base de datos y en el inventario de activos de información reportaba información donde era evidente y el reporte así lo indicaba, se estaban haciendo tratamientos de datos personales. Entonces, considero que es un tema que está en debate. Estoy claro con lo que dice Jorge, que no es operativo. Tal vez es que tenemos que trabajar el tema de conciencia y te dejo esos datos, Jorge. En mi tesis está la evolución hasta el decreto 90, donde se modificó en 3 ocasiones el plazo para las entidades Sí, privadas de y acuerdo. una directiva presidencial. Gracias. Gracias, Gilbert. No, muy valiosa la intervención. Digamos que estamos parcialmente de acuerdo. Respecto de esa generación de conciencia, pues es cierto que existe, pero el impacto termina siendo mínimo. Tratando de analizar los números, solamente el 1,98% de las empresas activas en Colombia han cumplido con el registro según el estudio de medidas de seguridad. Entonces, al final, el impacto en conciencia es mínimo versus lo costoso que termina siendo implementar este tipo de registros y generar este tipo de obligaciones. Pero no, buenísimo. Muchas gracias por tu intervención.
Y antes de cerrar, sí que es cierto que Luisa ha hecho una pregunta porque no le ha quedado claro el tema de la autorregulación, del autorregistro, perdón. Es decir, que no le ha quedado claro a qué te refieres cuando hablas de autorregistro. ¿Que lo realiza directamente el responsable o encargado o los titulares? Gracias, buenísimo. Mira, Luisa, la definición de sistemas de autorregistros o sistemas públicos es para diferenciar precisamente ante quién se cumple con la carga de llevar el registro. Cuando me refiero a sistema público, es a un sistema como el RNBD, en el cual tú registras esa información ante la autoridad pública, en un sistema administrado por una autoridad pública. En Colombia, ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Mientras que los sistemas de autorregistro, que es la transición parcial que se plantea en el proyecto de ley, implica que responsables y encargados del tratamiento deben documentar cuáles son sus operaciones de tratamiento e identificar sobre esas operaciones de tratamiento algunos elementos claves como lo son qué tipo de datos se están tratando, cuáles son los destinatarios, cuál es el tiempo de conservación, cuáles son las medidas de seguridad, cuáles son las transferencias y otro tipo de información alrededor de esa operación de tratamiento. Entonces, para contestar tu pregunta puntualmente, un sistema de autorregistro es ese sistema que responsables y encargados del tratamiento deben documentar o llevar para mantener un control sobre las operaciones de tratamiento de datos personales que están llevando a cabo. En el nuevo proyecto de ley se plantea, además de ese registro público administrado por la autoridad pública, un sistema de autorregistro. Digamos que van a ser 12 elementos que se complementan, porque muy posiblemente llevar uno te va a facilitar el cumplir con el otro. Entonces, ese es el punto. Y la gran conclusión de la ponencia o de este espacio, conclusión personal, es que estos sistemas públicos, a diferencia de estos sistemas de autorregistro, terminan siendo una manera inadecuada de invertir recursos y generan cargas que no son, digamos, eficientes o cargas innecesarias más bien para las organizaciones. Esa es la gran conclusión. Y no, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, con gusto. Bueno, Lina comenta que el tema que no es una experiencia agradable, que sería necesario pues una pedagogía flexible o menos robusta y que sea llamativa. Y Gilbert Bueno, ha pasado el enlace de su maestría, por si, bueno, de su investigación, por si lo quiere guardar o alguien lo quiere guardar. ya lo estoy Te lo descargando. agradecemos. Perfecto. Vale, Álvaro, muchas gracias. Qué buen espacio, qué interesante. Y cualquier duda o pregunta, pueden enviar mi correo y con gusto lo seguimos discutiendo. Pues muchísimas gracias a ti, Jorge. Muchísimas gracias a todos los que habéis asistido a esta audiencia virtual un día más. Simplemente recordaros que las próximas semanas, hasta el jueves día 28 de noviembre a las 10 de la mañana, seguiremos teniendo estos espacios donde diferentes expertos en la materia, como hoy hemos tenido la suerte de tener a Jorge, irán explicando aspectos concretos de estos nuevos cambios que se quieren o se pretenden producir en la normativa de protección de datos. Y simplemente deciros eso, que muchas gracias una vez más y que les esperamos la semana que viene. Muchísimas gracias a todos, que pasen un buen día. Chao. Muchas gracias, Jorge.